Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 15 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. Nuestra agenda el día de hoy, con un poco menos de tema que comparado con lo que veníamos trabajando y comparado con lo que íbamos a tomar, es primero un gráfico sobre el drag, en realidad es un mapita, y lo segundo, ¿qué pasa con el C sub D? Es decir, el C sub D, ¿qué más información nos da y qué más podemos hacer con él? Muy bien. Pues tenemos el gráfico de C sub D, la tablita, y lo que pasa con C sub D realmente. ¿Cuál es el gráfico o el tema? Es que vamos a hablar inicialmente, la primera parte, la tabla del C sub D o la tabla del drag es la siguiente. Primero, lo va a hacer de esta manera. Entonces tenemos el drag. El drag se compone de dos cosas. ¿Qué tipo de drag? Uno que se llama parásito. ¡Eres un parásito! Ah, bueno, sí. Y el otro es inducido. O resistencia parásita e inducida. También en la parásita tenemos lo siguiente. La parásita del ala. La parásita del fuselaje. Y tenemos esta que realmente se llama el drag de perfil o del perfil, y esta que se llama estructural. En esta estructural lo que tenemos realmente es el fuselaje, la cabina no, la nariz del avión y los demás componentes del avión. Entonces tenemos un drag para el ala, que es donde está la fuerza aerodinámica precisamente del drag junto con la del lift, y tenemos la del ala, y la de fuselaje y el resto de la estructura. En la del ala tenemos una que es de forma y otra que es de fricción. Ay, que no lo digo. Esta de forma también se llama de presión. Esta es de presión o de forma y de fricción. La idea era poder tratar sobre ellas, pero no tenemos en esas restantes clases mucho tiempo, así que simplemente voy a hablar sobre la que más nos interesa por ahora, y es la del ala. Esta última, en esas mismas, es una interferencia entre las dos. Básicamente así se dividiría el drag de un avión o sobre un avión. En ese caso, y hablando no solamente sobre un avión, esto también se reproduce y funciona para un cohete. Listo, serían los alerones del cohete como la parte principal y el resto de la estructura, que son el fuselaje, la nariz, bla bla bla. De hecho, la nariz sería una parte principal igual que los alerones, y tendrían tanto drag de forma o de fricción, de presión, perdón, y de fricción. Una de las cosas es que podemos decir que este es, por ejemplo, el drag parásito y este es el drag inducido, y los podemos sumar, es decir, la fuerza resultante, la fuerza total, es la suma de las dos fuerzas, tanto parásita como inducida. Básicamente eso es lo que queríamos hablar el día de hoy, y por ende entonces vamos a concentrarnos en la influencia que tiene la viscosidad en la resistencia sobre un perfil alar. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar idea de la energía que se puede perder en un reingreso de un transbordador, por ejemplo. Básicamente esta es la parte fenomenológica, la parte física, digámoslo así. No va a haber matemáticas acá, realmente va a haber concepto, pero ese concepto es el que le va a servir a usted no solamente para trabajar en la parte aerodinámica, sino que también va a servir para trabajar en la parte del transbordador. Posteriormente entonces tenemos una corta exposición de Nilo acerca de los helicópteros, y esa es la clase del día de hoy.
Vale, la clase del día de hoy realmente es corta. Muy bien, cuando hablamos de la viscosidad, ¿qué recuerdan ustedes de la viscosidad? Muy bien. ¿Qué es la viscosidad? Ok, recuerden que la viscosidad estaba relacionada con el shear stress, ¿cierto? Mu estaba relacionado con el tau xy y la variación de la velocidad en x cuando usted variaba la coordenada en y. Matemáticamente es eso, pero físicamente, efectivamente, es la fricción entre las placas de un fluido, realmente. Es la analogía mecánica de la fricción de las placas de un fluido, cuando el fluido se considera como laminar. Sin embargo, usted lo puede pensar como aquella propiedad que es la relación entre una aceleración y un esfuerzo, o la relación que hay, la propiedad de los fluidos que les permite a ellos moverse más fácilmente o más lentamente. ¿A qué? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del flujo o dependiendo del esfuerzo que usted haga sobre ellos. Cuando quiera experimentarlo y utilizarlo más, puede tomar la miel o puede tomar la salsa de tomate y voltearla para que vea el efecto de la viscosidad. Esa viscosidad es la que hace que la salsa de tomate vaya más despacio que el agua, por ejemplo, porque es más viscosa. Muy bien, en este gráfico, ¿me recuerdan cómo se llamaba este punto cero? Punto de remanso o de estancamiento. Vamos a tomar el punto cero, el punto B, el punto AB y el punto M. Esta es por Adriana, esta es por Viviana, esta es por... bueno, ok. Perfecto. Listo, muy bien. ¿Qué pasa en un fluido? Entonces, este es un cilindro, de nuevo, un cilindro. El cilindro está quieto, no está girando. Aquí no hay efecto, ¿qué? Magnus. Y el fluido se mueve con una velocidad de corriente libre V infinito. Cuando encuentra el obstáculo por efecto Coanda, él comienza a moverse. En este caso vamos a tratarlo como un fluido ideal. Y recuerden que en estos puntos, muy cercano pues al cilindro, muy cercano al cilindro, podemos encontrar una diferencia de presiones y de velocidades. Me explico. A medida que él va llegando al cilindro y sube, en este punto hay la mayor presión, ya lo habíamos demostrado, hay la menor velocidad, y conforme usted va subiendo sobre el cilindro, encuentra que la velocidad aumenta o disminuye. Aumenta, mientras que la presión, ¿qué? Disminuye. Entonces acá aumenta la velocidad y disminuye la presión. ¿Qué pasa en el restante movimiento del fluido? De aquí para acá. Pues hombre, que de acá para acá el fluido regresa a su estado normal, estado natural, comillas, como venía moviéndose, y lo que encuentra usted es que aquí la presión, ¿qué? Aumenta, mientras que la velocidad disminuye. Eso es lo que se conoce como la zona de gradiente negativo de presiones. Entonces, para todo epsilon existe un delta. Uy, no, qué bien. Pero la zona de gradiente negativo de presiones, o más bien la zona de gradiente desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Ya les voy a decir por qué. Desfavorable de presiones. Por la siguiente razón. Vamos a tomar un tramo, solo un tramo, de este cilindro. ¿Qué tramo vamos a tomar? Yo no tengo... Voy a poner colorcitos a esto. Vamos a tomar solo este tramo del cilindro. Y lo voy a dibujar aquí. Bueno, yo no gané dibujo, muchachos, les cuento. En esa época yo en décimo estaba pendiente de ganarlo. Recuperando, qué tristeza, pero bueno, eso no importa. Entonces, imagínense que ese es el dibujo real de lo que hay y esta es la figura del cilindro.
¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí con el fluido? El fluido, cuando se está moviendo sobre el cilindro, por la viscosidad, inicialmente era un fluido ideal, ocurría esto, normal, y todas las capas del fluido se movían, no había pérdida de energía, no había flujo turbulento, solo había flujo laminar. Por efecto de la viscosidad que acabamos de nombrar, esta viscosidad que acabamos de nombrar, el fluido se comienza a frenar y habíamos dicho que había un perfil de velocidades. Para el caso de la figura que tenemos en este momento, el perfil de velocidades no es recto, sino que es curvo. ¿Qué indica eso? Hombre, que si usted se para aquí, usted va a ver que le hay más vientecito. Le da menos calor. Si usted se para aquí, le da más calor. Eso es lo que quiere decir. Aquí el viento va más despacio y acá el viento va más rápido. ¿Cuál viento? Hombre, el aire, la misma cosa. Pues, o sea, no nos vamos a poner a pelear por eso, sí. Muy bien. Se va moviendo así. Como la velocidad alcanza un valor límite y máximo en la parte superior del cilindro, que sería este punto, ella no permanece constante durante todo el movimiento del fluido en esa zona del cilindro, sino que comienza a disminuir su velocidad a tal punto que existe un lugar en el que la velocidad, adivinen cuánto vale. Exacto, 0, es nula. ¿Qué pasa entonces? Pues si usted frena el fluido, voy a suponer que este sea el punto, obviamente no existe tal cosa, pero voy a suponer que ese sea el punto donde la velocidad es nula del aire, de las partículas de aire. ¿Qué pasa con el aire que viene aquí? Que tiene más presión. Comienza a devolverse. Comienza a devolverse. Entonces, lo que ocurre aquí es lo que se llama una inversión del perfil de velocidades del aire sobre ese cilindro, a tal punto que usted podría dibujarlo de la siguiente manera. Así, yo no quiero ser dibujarlo de una manera, es al contrario, yo siempre me equivoco con estos dibujos. Este es para arriba y este es para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si por la parte de abajo del fluido o la parte más cercana al cilindro el aire se comenzara a mover, y cuando se comienza a mover, ¿qué creen que hace? Este aire comienza a irse hacia arriba y este comienza a irse hacia allá. Entonces, que estas dos corrientes, estas dos líneas de corriente que llegan aquí, chocan, forman un ¿qué? Un remolino, o más conocido como una estela. Forman una estela. Entonces, eso que hay ahí, que es en forma de torbellinos, que es en forma de estelas, se conoce como el desprendimiento de la capa límite. Desprendimiento de la capa límite. Que antes era laminar y se transforma en capa límite, ¿qué? Turbulento. ¿Me recuerdan que era la capa límite? Perdón, muchachos. ¿Me recuerdan que era la capa límite? Por favor. Ok, muy bien. Perfecto. Es la zona más cercana del fluido al objeto, o aquella zona en la que el fluido tiene una velocidad nula y alcanza el 99% de la velocidad libre de la corriente de aire. Esto que ocurre aquí es lo que pasa en ese cilindro. Si yo voy a ser estricto, debo hacer el cilindro de nuevo y dibujar lo siguiente. Ese era el punto que marca la zona de gradiente desfavorable de presiones, y con este color voy a dibujar, con este color voy a dibujar las presiones positivas aquí, negativas aquí. ¿Recuerdan este grafiquito? Que antes era así, lo voy a hacer así, a pesar de que no sea de esa manera. Ahí realmente son simétricos, diga que sí es simétrico, listo ya. Esta es la succión que había inicialmente.
pero que ahora se va a convertir en algo distinto. ¿Por qué? Porque ese gradiente desfavorable de presiones hace que esta gráfica de presiones no sea así, sino que sea de la siguiente manera. ¿Y se traduce en qué? Se traduce en una succión sobre el cilindro. ¿Una succión hacia dónde? Hacia arriba, hacia abajo, una presión aquí y una succión hacia atrás. El fluido que antes venía así comienza a ejercer sobre ese cilindro una fuerza que va hacia dónde? Hacia atrás, conocida como el drag o resistencia del aire. Vale, preguntas. Ay, entonces ¿qué pasa? Vea, yo le muestro qué pasa. Ese fluido que antes venía por aquí se convierte en esto. Y que antes venía por aquí se convierte en esto. Esa es la estela que hay alrededor de un cilindro cualquiera. Esa resistencia o drag que aparece ahí se conoce como el drag de presión o de forma. ¿Porque de qué depende? De la forma. Evidentemente depende de la forma del objeto. Me hicieron dar una idea, muchachos, ¿saben? La idea consiste en lo siguiente: en que vamos, permítame acá un instante. A veces cuando uno necesita las cosas no aparecen, eso es normal, ¿cierto? Eso es natural. Vamos a pedirle a nuestra fuente eléctrica del salón que nos colabore con la batería del celular, porque no nos va a descargar y eso no es la idea. Entonces, si alguien me lo puede conectar ahí, por favor. No sé si funciona. No funciona. No funciona ahí, Michael. ¿No te digo? Ah, bueno, listo. Vamos a ver si aquí de pronto. Muy bien. Preguntas al respecto. Hombre, ¿eso qué? ¿Eso para qué? O sea, ¿esto para qué nos enseña eso? Primero, porque es algo que usted debe saber sobre el tema para que diferencie las dos clases de drag o de resistencia del aire que hay. Ese es el famoso drag de presión. Y entonces puedo resumirlo de la siguiente manera: el desprendimiento de la capa límite. Si quieres les dicto, muchachos, que es un texto bastante importante. Esto es tomado del libro de Isidoro, uno de los mejores libros de aerodinámica que he encontrado pues hasta ahora. Y dice: el desprendimiento de la capa límite se produce cuando ésta tiene poca velocidad y existen partículas dentro de ellas con velocidades prácticamente nulas en la zona de gradiente desfavorable de presiones. Repito, el desprendimiento de la capa límite se produce cuando ésta tiene poca velocidad y existen partículas dentro de ellas con velocidades prácticamente nulas en la zona donde el gradiente de presión es desfavorable. Exacto, mira que la presión que antes iba aumentando ahora va disminuyendo. Si tenés dos puntos cualquiera, es correcto. Negativo. Exacto, efectivamente, está disminuyendo. Es similar a como cuando se habla en química de un gradiente de temperatura. Sí. Nulas. En la zona donde el gradiente de presión es desfavorable.
esa resistencia de presión era una de las que habíamos dicho ahora. Eso le pasa a un ala si el ala tiene una forma curva al final. Cambie eso por un perfil. Recuerde que es lo mismo tener un cilindro que un perfil alado. Si usted tiene un ala totalmente circular o un ala que sea de hecho así, pero acá viene así, por esta simple razón esa ala no es eficiente, está perdiendo energía. Hay resistencia del aire sobre esa ala, a no ser que usted quiera eso. Por eso las alas son como más esbeltas y el borde de salida es como así. De hecho, el avión, ¿cómo es? ¿Cómo termina un avión? El avión es también como si fuera otra ala del mismo estilo, un ala más alargada, pero es del mismo estilo. ¿Dudas? Entonces, esa estela y demás, voy a adelantarme aquí, les voy a dejar una lectura para poder agilizar. Realmente esto es lo que no quería hacer, pero bueno. Y la conclusión es la siguiente. Desde el punto de vista el punto de vista de el drag en función de la presión o el drag de presión, es preferible una capa límite turbulenta. Es preferible una capa límite turbulenta. Ahora la pregunta que viene es la siguiente. ¿Cómo se interpreta eso? Se interpreta de la siguiente manera. Usted debería, en principio, hacer que esta transición de capa límite que hay por acá, o el desprendimiento de la capa límite, no se dé por acá, sino que se dé ¿en dónde? Por acá. Para un objeto de esos estilos, para un objeto circular, cilíndrico. Punto 1. La siguiente resistencia del aire es la que llamamos resistencia por o resistencia de fricción. Resistencia de fricción. Y es la que se debe a la viscosidad. Voy a borrar este de aquí. Allá justificamos por qué las alas tienen la forma que tienen, aparte de porque el aire puede pasar fácilmente por ahí, se mueve fácilmente. Y es la resistencia por fricción. Cuando un fluido se mueve, dijimos que a causa de la viscosidad, él puede comenzar a frenarse y generar torbellinos. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, usted tiene un ala de la siguiente manera? La misma forma, pero usted dijo, yo para qué me voy a poner a lijarle eso, dejémosla así, démosle este pedazo al ala, yo no voy a poner a lijarle esos pedazos, pues para qué, así viene el material, dejémoslo así. ¿Ustedes han visto que las alas son lisas o son rugosas? Pero, o sea, a grandes rasgos son lisas, pero no tienen protuberancia. Es que yo le quiero poner este pedazo aquí, ¿qué importa pues? Pongámosle un pedazo de plastilina ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre?
¿Qué creen ustedes? Genera una resistencia. Es más, vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de este punto. Si usted tuviera el aire pasando por una protuberancia así, acá viene el aire a una cierta velocidad, ¿qué hace cuando pasa aquí? Aumenta su velocidad. Si aumenta su velocidad, disminuye la presión. Y estas dos cosas me generan una sustentación adicional. Entonces yo tengo un ala que no solamente va a dar la sustentación que tenía, sino que una de las alas, como quedó con eso, le da más sustentación que la otra. ¿Y qué pasa con el avión? Comienza a tener más sustentación en un ala que en la otra. Entonces, ¿genera qué? Un desequilibrio, genera un alabeo. Y no solamente eso, sino que en este punto, por la forma que acabo de ponerle, se queda aire, se puede quedar aire. Y comienza a hacer esto. Y a formar turbulencia. Parte del aire puede pasar por encima y empezar a generar turbulencias dentro de esa zona del ala. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando pérdida de energía. Y esa pérdida de energía, pero es que no está viajando a 2 kilómetros por hora, ni 5 kilómetros por hora. Está viajando a 800 kilómetros por hora. ¿El número de Reynolds es grande o pequeño en ese caso? ¿Qué decían ustedes? ¿Es grande, sí o no? Pensémoslo en la filosofía. No, mentira, está bien. El número de Reynolds es grande. Listo. Como el número de Reynolds es grande, el aire ahí ya es ¿qué? Régimen turbulento en su mayor cantidad. Y si yo a esa turbulencia le agrego más turbulencia, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo energía. Estoy haciendo que el avión tenga más drag. ¿Qué pasa aquí? Vea. Considere este pedazo entonces, un tramo así. El aire llega aquí y se mete acá y acá empieza a generar turbulencia. Puede que otro aire pase por encima, pero estas turbulencias pueden generar ¿qué? Cambios de presión que se traducen de nuevo en ¿qué? En sustentaciones que aparecen ahí innecesarias. Y no solamente eso, sino también drag, energía que se pierde, porque aquí a partir de ese punto ya el aire que puede ser laminar comienza a volverse turbulento. Y todo el diseño que usted pudo haberle metido se lo tiró haciendo eso, haciendo que esa condición no se cumpla. Ese es el que se conoce como drag por fricción o drag por fricción. Va bien, listo. El otro es de presión o forma, o por presión de fricción, de forma. Listo. Recuerden además dos cosas: que en muchos de los casos usted no puede generar un perfil alar perfecto. Es que yo quiero que termine así, que sea lo más esbelto posible. Sí, pero sin embargo, aún con esas condiciones va a haber un drag. Es más, ¿qué necesita usted? Que haya una relación espesor cuerda grande o pequeña. ¿Qué dicen ustedes? ¿Grande o pequeña? Yo digo que grande. ¿Me siguen o no? ¿O estoy diciendo mentiras? ¿Debe ser qué? Debe ser pequeña. ¿Por qué debe ser pequeña? Exacto. Primero, aquí el aire va a chocar más poco, y no solamente eso, sino que el drag va a ser menor. La causa de ello, la razón de ello es que también los números de Reynolds van a ser más que pequeños. ¿Por qué? Porque cuando el aire pasa alrededor del perfil aumenta su velocidad, y usted puede tener una velocidad más grande en el extra 2 o en el intra 2, y al aumentar la velocidad puede recordar también que aumenta el número de Reynolds. Es más, recuerde que el número de Reynolds es una característica local, es decir, depende del punto.
está en función de la posición respecto al borde de ataque. Eso quiere decir que a medida que usted se aleja del borde de ataque, el número de Reynolds ¿qué? Aumenta. Por ende, el aire tiende a ser más turbulento. Pero es que no hay cómo. Ya, pues no hay cómo usted ponerse a generar un avión que sea perfecto. No, siempre va a haber pérdida por energía. Siempre va a haber pérdida por energía. Muy bien, muchachos. ¿Dudas hasta ahí? Alguien me preguntaba sobre la relación entre L y D. L y D, ¿recuerdan? Te quiero hacer una anotación de la clase anterior. La relación L sobre D. L sobre D puede ser como del orden de 16 a 20 en los aviones comerciales, pero puede ser como 60 en un ala que va a planear. ¿Qué es ese L sobre D? Es una relación entre el lift y el drag. Eso le dice a usted cómo es el aterrizaje realmente. Y eso tiene un nombre, se conoce como un avión fino tiene un valor fino, o sea, la fineza. Esa se conoce como la fineza en los aviones. Ay, ¿qué tal la fineza? Pues hombre, ahí están los valores. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere un planeadorcito, quiere construir un planeador, usted espera que sea un valor mayor de lift que de drag. ¿Cierto? ¿Cómo genera eso? Recuerdan que decíamos que el ala iba a ser rectangular y plana. ¿Por qué? El espesor es pequeño y la cuerda es grande. Disminuyo el drag. Esa es la razón de por qué construirlo así. ¿Usted le puede dar forma? Claro, evidentemente le puede dar forma. El problema es que cuando usted le da forma, cambia la curvatura del borde de ataque. Entonces tiene que tener en cuenta que eso afecta la sustentación. Y no solo eso, sino que también puede cambiar el intrados y el extrados. ¿Cómo es capaz de hacer usted a mano un perfil alar? Imposible, pues a punta de lija, le queda muy difícil hacerlo perfecto. Entonces déjelo planito, que va a funcionar así tal cual como lo vimos en la gráfica de la clase anterior. Ahora bien, si usted me sigue, le voy a dejar como tarea, homework, responder a la pregunta: ¿quién juega aquí golf, muchachos? Golf. Nadie. Los iba a invitar a una partida de golf el fin de semana. No quieren. Bueno, perfecto. Van a responder a la pregunta: ¿por qué las bolas de golf son hoyueladas y no son totalmente esféricas, lisas, como otras clases de esferas y demás? ¿Dudas? Rotación. Listo. ¿Y qué otra cosa? Va por ahí. Va por ahí. Es para la rotación y para otra cosa también. Esa otra cosa tiene que ver con lo que vimos hoy. Con esto ya básicamente termina la parte de aerodinámica.